esposa, hacer unos anuncios en particular y luego ya nos vamos a meter en la clase. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, una vez más por esta mañana. Queremos darte las gracias por haber renovado tus misericordias sobre nuestras vidas, regalarnos un día más para que hoy podamos enfocarnos de lleno en tu persona, en tu carácter, en tus atributos. Y Señor, deseamos que este día pueda ser consagrado a ti. Deseamos, Señor, que todo lo que hagamos hoy, sea de palabra o de hecho, pueda darte la gloria a ti. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, los diferentes aspectos donde seremos expuestos a la luz de tu voz. Pedimos, Señor, que tú nos hables hoy conforme a la necesidad que hemos traído en este día y podamos salir animados, Señor, con tu palabra, a poder asemejarnos más al diseño de la creación, que es replicarte a ti, Señor. Ser hechos a tu imagen y semejanza, poder mostrar el carácter de Cristo en el lugar, Señor, donde cada día de la semana tú nos has puesto. Pedimos, Señor, tu bendición. Gracias por los que han venido. Oramos, Señor, también hoy por los que no se sienten bien. Pedimos, Padre, que tu mano pueda estar aliviando, recuperando, Señor, y también animando, como así también otros que no están por diferentes razones, que tú los cuides, los protejas, Señor, y sobre todo también que puedan acordarse que este es tu día, el día que tú has hecho para acordarse de él. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de pasar al tiempo de la clase en esta mañana, quiero dar un anuncio que tiene que ver especialmente con la escuelita bíblica de vacaciones. El día martes y jueves vamos a estar saliendo a pasar las invitaciones en la Plaza Saravia. Esto va a tener lugar a las 7:30 de la tarde. Así que si tienen un tiempito, la idea es poder pasar media hora, una hora, pasando las invitaciones, conversando ahí con los niños, haciéndoles acordar de esta actividad. Martes y jueves vamos a estar haciendo esto. Nos vamos a encontrar allí en la plaza y ahí les vamos a repartir las invitaciones y ahí a la gente que esté ahí se las vamos a pasar como ya lo hemos hecho anteriormente. Sí, estemos orando por esto. Sí, esta es la actividad en la cual la iglesia sale de las cuatro paredes, por así decirlo, para alcanzar a las naciones, para alcanzar a las personas que están, en este caso, en nuestra propia ciudad. Así que estemos orando que el Señor pueda desde ya dar días lindos. Y sobre todo, más que nada, que el Señor nos pueda dar los niños que vengan a escuchar la palabra ese día. ¿Sí? Así que estemos desde ya pasando tiempo y encomendando esta actividad al Señor. La otra actividad que les quiero mencionar, todavía falta un poquito, pero para que ya empecemos entrando en el modo resurrección. ¿No? La Biblia dice que los creyentes tenemos que vivir a la luz de la resurrección del día del Señor, una vida resucitada. Bueno, esto va a ser el domingo 9 de abril, el día en el cual vamos a celebrar la Pascua juntos como iglesia, y la idea ese día es tener un tiempo especial como iglesia de alabanza a las 6 de la tarde. El domingo de Pascua a la mañana vamos a tener el culto normal, como lo tenemos cada domingo, Dios mediante, pero ese domingo de Pascua a la noche va a ser un tiempo de alabanza solamente. Dios mediante se está preparando una grilla con varias canciones que usualmente la iglesia canta y ustedes van a poder elegir esa noche. Es el tiempo en el cual los hermanos van a poder elegir las canciones que les gusta cantar. Así que la idea es venir a alabar al Señor juntos y después de ese tiempo de alabanza, la idea es compartir, como ven ahí, unas ricas empanadas. Así que la idea es que cada uno pueda traer empanadas ese día. A mí me gustan de pescado por las dudas, para que vayan sabiendo. Pero cualquier clase está bien, así que la idea es poder después de la reunión tener un tiempo juntos y celebrar también el día de resurrección. Así que ténganlo en mente. Sé que para algunos va a ser diferente porque van a estar yendo al campamento. Antes de esa actividad está el campamento, ¿no? Así que bueno, vayan preparando con anticipación, ¿sí? Así que bueno, ténganlo en mente. Dios mediante vamos a anunciar más en cuanto a este tema un poquito más adelante. Bueno, Damián compartió la semana pasada, estamos estudiando acerca de no tener temor a las personas y
empezamos a ver a cómo podemos crecer en el temor del Señor. Y él me dijo que había tarea para hacer. ¿Alguien la hizo? Ah, se asustaron, ¿eh? Se asustaron. ¿Había tarea o no había tarea? ¿Había o no había? No había tarea. Profesor, ¿qué pasó acá? No había tarea. Bueno, al menos el libro no indicaba que había tarea. Si el profesor dejó tarea, bueno, profesor tiene que hablar con sus alumnos después, no hicieron la tarea. Bueno, el profesor suplente hizo un buen trabajo, la verdad que gracias al Señor por la palabra expuesta, y hoy vamos a continuar con el tema que empezamos a ver la semana pasada de cómo salimos de temerle a la gente y crecemos en el temor hacia Dios, ¿no? Y recuerden que el principio número 4, o por así decirlo, el paso número 4, es hay que entender y hay que crecer en el temor del Señor. Uno tiene que entender y crecer. ¿Qué significa esto del temor al Señor? La persona que teme a Dios no le va a tener miedo a ninguna persona. Y quizás es bueno que nosotros recordemos, ¿no?, qué significa temer al hombre. Temer al hombre significa que me importa más lo que la gente diga de mí, me importa más lo que la gente piense de mí, me importa más lo que el mundo diga, y eso determina muchas veces cómo yo termino tomando decisiones. Entonces hemos aprendido que tenemos que salir de ese lado. No podemos vivir, los hijos de Dios, no podemos vivir teniendo miedo a lo que la gente piensa. El temor puede ser de personas que convivan con la persona, familia, o algo. No es fácil. Sí, no, o sea, es algo que uno tiene que crecer en el temor al Señor. O sea, no es algo que es A o B. Uno tiene que darse cuenta dónde está. Por eso aprendimos, ¿no?, que ¿cómo salimos de esto? Salimos identificando cuáles son las situaciones o los contextos que influyen en mi vida y me llevan a temer al hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos anteriormente acerca de los contextos? ¿No? Habíamos visto el caso de esta muchacha Jennifer, en la cual había sido abusada, y ahora ella buscaba aprobación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque su contexto mostraba, ¿no?, que ella había sido abusada y ahora estaba buscando el amor, la aprobación de la gente por lo que le había pasado. Tenía temor, se dejaba influenciar mucho por lo que sus padres pensaban o su entorno. Entonces dijimos, tenemos que identificar cuáles son las áreas en las cuales yo tengo tendencia a tener temor. Me afecta mucho lo que piensen mis parientes. Es día domingo, tengo que ir al culto. No los quiero desagradar. Me quiero quedar con ellos, pero sé que Dios dice que debo congregarme. Eso es un ejemplo práctico. Entonces, tengo que identificar dónde están las áreas en mi vida que me llevan a tomar decisiones no en base a la Escritura, para luego decir, debo crecer en el temor al Señor. Y eso es lo que estamos viendo, vieron la semana pasada, creciendo en el temor al Señor, y hoy lo que vamos a ver. Ahora, cuando estamos hablando del temor al Señor, también tenemos que entender que es como una rutina que nosotros tenemos que generar en nuestra vida. Es una rutina que hay que generar en nuestra propia vida, de crecer en este área del temor al Señor. Y para eso vamos a mirar algunos textos. Vamos a mirar porque el libro de Proverbios tiene mucho que hablar acerca del temor del Señor. Y vamos a mirar alguien que busque Proverbios 9:10, otro que busque Proverbios 19:23 y otra persona que busque Proverbios 10:27. 9:10, 19:23, 10:27. La idea es que también práctica de abrir la Biblia es que cada uno aprenda a buscar en la Biblia. Cada uno aprenda a estar ducho con su propia Biblia. Entonces, no voy a leer yo el texto, no lo van a poner en la pantalla tampoco. Si no tienes Biblia, escucha lo que la palabra de Dios dice. Si tienes Biblia, busca los textos y contribuye con también la participación de la lectura. Proverbios 9:10. Alguien que lea ese texto, por favor. Lautaro. El principio de la sabiduría
es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. El principio de la sabiduría. En otras palabras, el principio de ser una persona madura en las cosas de la fe, en las cosas espirituales, no tiene que ver con la edad que uno tiene. Vieron que las personas de edad son las que más experiencia de vida tienen y te pueden dar muchas enseñanzas las personas mayores de cómo vivir en la vida. Pero el texto está hablando específicamente el principio de las canas, no, el principio del temor al Señor. Eso es lo que hace que una persona sea madura, el temer al Señor. ¿Sí? Dice, y conocer a Dios es la inteligencia, es una persona sabia, conocer más a Dios. Segundo principio, 19:23. El temor del Señor conduce a la vida para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. El temor del Señor conduce a la vida, ¿no? No hay que tener temor de ser tocado por las cosas malas que nos pueden pasar. No tenemos que tener temor, ¿por qué? Porque tenemos temor al Señor. No tengo temor a lo que otro pueda decir, no tengo temor a lo que otro me pueda llegar a hacer. Tengo temor al Señor. Y Proverbios 10:27, ¿qué nos dice? El temor al Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. El temor del Señor multiplica días. Ven, fíjense que hay una implicación directa, una bendición directa, ¿no? Cuando tememos al Señor, días se multiplican. Muchas personas mueren en este mundo por necedad en su corazón. El otro día, como les compartía, ¿no? Vi un video, en Argentina, una persona robó una moto y al robar la moto salió desesperado y se estrelló contra un auto de frente. Necedad. Entonces, fíjense, no dice, el temor del Señor multiplica los días. Una persona temerosa a Dios aprende a vivir los días, como dice Salmos 90, con sabiduría, trayendo al corazón sabiduría. Ahora, yo no sé cuál es la práctica que ustedes tienen o hábitos de devocional en su vida, cuáles son sus prácticas de lectura de la Biblia, pero hay muchas personas que leen el libro de Proverbios, ¿no? Preguntás si yo leo todos los días un proverbio, esa es mi dieta, dicen, ¿no? La gran pregunta es, ¿por qué leer todos los días un proverbio? Bueno, alguien dijo lo siguiente, el libro de Proverbios es la base para crecer en el temor del Señor. Es la base. O sea, si yo quiero aprender más acerca de Dios, debería pasar tiempo en el libro de Proverbios. Porque los proverbios son cosas cotidianas de la vida. Uno aprende a cómo tomar decisiones. Uno aprende a qué hacer y a no hacer. Es más, el proverbio hace un contraste entre la persona que teme a Dios y la persona que no teme a Dios. El prudente y el necio. O sea, siempre hay contrastes, el bueno y el malo, el prudente, el imprudente. Entonces, es interesante que el libro de Proverbios, cuando uno lo lee, cuando uno empieza a leer todos los días un proverbio, va a pasar algo interesante. La persona no solamente empieza a crecer en el temor del Señor, pero sino que vas a anhelar, y eso es lo que tiene el libro de Proverbios, te hace anhelar que quieras crecer en el temor del Señor. Te hace anhelar crecer en el temor y entender quién es Dios. Entender también quién es Dios y entender quién es el hombre. No, uno agarra, por ejemplo, diferentes proverbios. No, ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo Proverbios 21 y compartía con mi madre justamente algunas de estas cosas que estábamos hablando ayer por unos temas familiares en nuestra casa. Y le leía este versículo, miren, que me llamó la atención. Ayer justo leía, torcido es el camino del pecador, mas el proceder del limpio es recto. O sea, fíjense qué contraste que hay. Torcido es el camino del pecador, mas el proceder de la persona limpia es recta. Un creyente busca hacer las cosas bien, mientras que el pecador no puede porque su camino es ¿qué? Torcido. Entonces, cuando uno empieza a leer cada día más los libros de Proverbios, lo que va a suceder
es que va a anhelar Dios por medio de su Espíritu, va a generar en nuestro corazón querer crecer en este temor a Dios. Y vamos a ver más esto en los próximos domingos, ¿no? Pero ¿cómo se ve que uno realmente teme a Dios y no teme al hombre? En la toma de decisiones, a la hora del examen, a la hora de vivir el cristianismo práctico, uno se ve cuando toma decisiones si teme a Dios o no. ¿Por qué digo esto? Miren, acompáñenme a Proverbios como una ilustración de capítulo 2. Capítulo 2. Esto solamente para introducir que tenemos que seguir creciendo en el temor al Señor. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hijo mío, escribe Salomón, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamás a la inteligencia, alza tu voz por el entendimiento. Si la buscás como a la plata y la procurás como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Ahora, si ustedes se fijan, él está comparando acá y diciendo, si vos te ocuparías de buscar a Dios como buscas tu trabajo, como querés hacer plata para ganarte el sustento diario, si vos buscarías a Dios con esa intencionalidad, ¿no? Yo creo que ninguno de ustedes, aún aunque se sientan enfermos, faltan al trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno falta al trabajo? ¿Y cuál es la consecuencia de descontar el sueldo? Reducen los ingresos en el hogar. Entonces todos tenemos una responsabilidad ¿con quién? Con el trabajo, con nuestra familia, ¿verdad? Entonces, no importa qué, nos vamos a hacer intencionalmente y a cumplir con esa responsabilidad. Fíjense que el autor del proverbio aquí, muy factible Salomón, está diciéndonos, si vos recibís, si vos atesorás, si vos inclinás tu corazón, si vos la buscás realmente, como buscás la plata y procurás los tesoros escondidos, entonces vas a ver algo, va a pasar algo en tu vida, vas a entender el temor del Señor. A mayor inversión en las cosas espirituales, mayor dividendo o mayor resultado tendré de conocer al Señor. Y es así, eso es un progreso, eso es progresivo. A mayor inversión en cosas espirituales, mayor crecimiento se va a ver también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en la toma de decisiones. No, Proverbios 2, miren el capítulo 3. Miren capítulo 3, otra ilustración. Los beneficios de crecer en el temor del Señor. Versículo 17. Dice, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Fíjense en los resultados de crecer en el temor del Señor. Sus caminos son agradables. Dice, cuando el hombre anda en los caminos del Señor, cuando a los ojos del Señor son agradables, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. En otras palabras, Dios te guarda del mal. Cuando uno está haciendo las cosas bien delante del Señor, Dios te guarda del mal. Ahora, vamos a mirar algunas cosas más en esta mañana. Dos cosas quiero mirar para ir englobando la idea que tenemos que crecer en el temor del Señor, que esto es algo que es progresivo, que esto no sucede de un día para otro,
Pero a medida que nos vamos apartando del temor al hombre, tenemos que ir creciendo en el temor del Señor. Pero también puede pasar lo otro, que si yo no crezco en el temor del Señor, voy a crecer en el temor hacia el hombre. No nos vamos a quedar estancados. O sea, o crezco en el temor al Señor y me aparto del temor al hombre, o mi temor a Dios disminuye, no crezco y me acerco más a tenerle miedo a lo que la gente piense. A lo que la gente piense, a lo que la gente desee, a lo que la gente diga o haga, como hemos visto anteriormente. Entonces, el temor del Señor es precioso. Es la primera verdad que nosotros hoy tenemos que entender para crecer. ¿Por qué debería yo crecer en el temor del Señor? Porque es precioso. Déjenme mostrarles por qué es precioso el temor del Señor. Porque es algo que es maravilloso y lindo de poder crecer en este área. Proverbios 14. Proverbios 14. Y como les digo, cada vez que uno lee Proverbios, uno va dándose cuenta que Dios te atrae hacia su temor. Proverbios 14. Proverbios 14, 26. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Lo voy a leer de vuelta. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. ¿Cuál es la belleza de este proverbio? A ver, ayúdenme ustedes, a mí, a poder pensar cuál es la belleza, por qué es lindo este proverbio. ¿Qué es lo lindo, Ana? Porque hay esperanza para nosotros. Hay esperanza, muy bien, ¿qué más? Hay un elemento clave que todo desea. Nos ve como hijos, muy bien, muy buena observación. ¿Qué más? Confianza, esperanza, nos ve como hijos, pero estamos refugiados. Nos da seguridad. Crecemos. Pero hay un elemento clave. Hay un elemento clave, que el texto en sí no lo dice la palabra, pero está implícito en el texto, algo que pasa. Que Dios da, claro, dice, el temor del Señor hay confianza segura. No, eso, y dice, y a los hijos dará refugio. ¿Eso qué trae a nuestro corazón? Seguridad. 3 palabras, empieza con P y termina con Z. Paz. Paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Crecer en el temor del Señor trae paz. ¿Por qué? Porque dice, es precioso, porque dice, el temor del Señor hay confianza. Las circunstancias quizás no están yendo como uno quisiera, y eso podría estar generando en nuestro corazón ansiedad, temor, y tenemos nuestro entorno que está encima presionando sobre la circunstancia. Entonces eso me puede llevar a temer lo que ellos piensen, si yo digo esto, si yo hago aquello. Pero ven, fíjense, cuando una persona empieza a crecer en el temor del Señor, ahora hay una confianza segura, que hay un cuidado extra de parte de Dios para sus hijos. Hay una protección extra que nadie tiene excepto los hijos de Dios. Y eso nos da paz, dice, y Él dice, a los hijos dará un refugio. Paz. En el momento de tribulación hay paz. Cuando ustedes miran los casos de sufrimiento en la Biblia, en el 80% de los casos, las personas, por ejemplo, como Job, que sufrió tremendamente lo que ya conocemos, que hemos visto hace unas semanas atrás, la vida de José, la vida del profeta Jeremías, la vida de los discípulos, en la mayoría de los casos vemos personas que tenían paz. Y esa paz la da únicamente que el Señor. Por eso que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Amar la ley del Señor es
crecer en el temor del Señor. ¿Ven? Cuando un creyente ama la ley de Jehová, ama la palabra de Dios, va a crecer en esto y obviamente va a haber confianza. Va a haber confianza de que el Señor va a ser su refugio en tiempo de angustia. El Señor tiene que ser nuestro refugio en tiempo de angustia. Yo no sé lo que puede estar pasando hoy en tu corazón, pero yo te puedo llegar a decir con la palabra de Dios como autoridad que si tú creces en el temor al Señor, vas a tener paz en medio aún del sufrimiento, porque el Señor va a ser tu refugio. Él va a ser el Dios fuerte y potente que va a mostrarse seguro. Otra belleza, 14:27, dentro del mismo proverbio. Fíjense cuánto encontramos dentro de los proverbios que nos llevan a desear crecer en el temor del Señor. 14:27. El temor del Señor es fuente de vida para evitar los lazos de la muerte. ¿Alguien se anima de los que estudió FEU? Vamos a levantarles. Así que los que no estudiaron FEU, respiren porque le vamos a dar la responsabilidad a los que supuestamente estudiaron FEU. ¿Alguien puede interpretar qué está diciendo el proverbio ahí? El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Acá hay varios que estudiaron FEU, así que los que estudiaron FEU o estudiaron clases de teología, es el momento de explicarnos a nosotros qué quiere decir ese pasaje. Lautaro. Hay que desarrollar esa idea porque está media flanky, está media en el aire ahí. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué quiere decir? Los de FEU, vamos a empezar con los de FEU. A ver, Ale. Bueno. Por la salvación. ¿Por qué la salvación? Bien, podemos entonces poner, Damián. El creyente, cuando ahora viene a los caminos del Señor, está vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en delito y pecados. Cuando un creyente ahora viene a los pies del Señor, ¿no? Es convertido, entonces está vivo. Ese creyente ahora, ¿de dónde viene la vida de ese creyente? ¿De dónde viene? ¿De sí mismo viene o viene de quién? De Dios. Cristo, la fuente. Cristo es la fuente, el recurso en el cual Cristo dijo en Juan 15, unidos a mí no podés, separados de mí no podés hacer nada. O sea, estando unido a Cristo podemos hacer todo. El temor del Señor, dice, ¿no? Es una fuente de vida. En otras palabras, lo que te hace tener vida cristiana, lo que te hace tener caminar, estar pleno, es el temor del Señor. El temor del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno anda en el temor del Señor, evade lazos de muerte. Un ejemplo práctico, una situación de mucha presión en la vida de José. La mujer de Potifar viene y lo aprieta a José y le dice, debes acostarte conmigo. Le arrancó la ropa, ¿no? Para que se acueste con él, y él tenía todo para hacerlo. Nadie lo iba a ver, nadie se iba a dar cuenta, estaba todo arreglado. ¿Y saben qué fue lo que dijo José? El temor de Jehová es la fuente. ¿Saben cómo lo demuestra? Para apartarse de los lazos de la muerte. Él sale corriendo y él dice, ¿cómo yo pudiera hacerle este mal a Dios? ¿Cómo yo le haría este gran mal al Señor? El temor del Señor es una fuente de vida porque te lleva
siempre a poner a Dios por encima de todo. Siempre te lleva a poner al Señor por encima de todo. Lo mismo que le pasó a David. Cuando él estaba ahí en la cueva, ¿no? Y estaba durmiendo su enemigo, ese me fue el nombre, empieza con ese ahora, Saúl. Estaba ahí acostado y lo tenía con la espada y lo podía haber matado. Y él dice, no, ¿cómo yo pudiera tocar el ungido del Señor? ¿Saben qué es eso? Temor al Señor. Entonces, fíjense, ¿no? El temor del Señor nos hace vivir de tal manera que nos hace apartar del mal. Entonces, cuando caemos, ¿no?, en situaciones que no agradan al Señor, terminan demostrando que hay poco temor del Señor en nuestra vida. Entonces, fíjense, ¿no? Lo lindo del temor es que nos lleva a buscar siempre a crecer en el Señor. Miren, 22.4, otro ejemplo más. 22.4. 22.4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son riqueza, el honor y la vida. Lo voy a leer de vuelta. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿Qué es lo que está diciendo el proverbio? ¿Que si yo temo al Señor voy a ser rico? Pablo temía mucho al Señor y era pobre. ¿Cómo? Rico espiritualmente. Y hay creyentes que el Señor bendice con riqueza material y son muy temerosos del Señor. Les puedo dar un ejemplo. Nuestro hermano John, que vino acá, ustedes lo conocen, cuando él vino a construir, es un hombre que el Señor le ha prosperado en sus negocios, pero es un hombre que es muy temeroso del Señor. ¿Sucede con todos así? No. Yo creo que el Señor da sabiduría, Él reparte como Él quiere, dice, los dones, los bienes, y es un tema de mayordomía. Pero bien hacía referencia a Babi en cuanto el versículo está haciendo un énfasis en un principio. ¿Cuál es la recompensa de ser una persona que teme al Señor? Hay riqueza, hay honor y hay vida. Y yo creo que, ¿saben qué, hermano? Cuando esto sucede, del momento que nosotros entramos a la presencia del Señor y el Señor nos dice, buen siervo fiel, has temido, te has conducido en toda tu vida con temor reverente al Señor. No has temido a los hombres, sino que has temido mi nombre, dice el Señor, y por ende la recompensa de vivir una vida bienaventurados los humildes y mansos de corazón, de vivir una vida así en el temor, son riqueza, honor y vida. Entonces, fíjense, ¿no? Las manifestaciones del temor al Señor se hacen visibles en la vida de un creyente. Se hacen visibles. Por eso siempre debemos observar en la vida nuestra, en nuestras propias vidas, ¿no?, cuánto temor se ve en nosotros a la hora de tomar decisiones. Proverbios 8:13, otro texto más. Miren, Proverbios 8:13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa yo aborrezco. Fíjense, ¿no? ¿Cómo sabemos si tenemos temor al Señor? Bueno, porque cuando, por ejemplo, entramos en una discusión en casa con los que nos rodean, no queremos mostrar orgullo, no queremos mostrar arrogancia, no queremos decir cosas que desagraden al Señor. Y ahí se ve en la práctica si somos personas temerosas, prudentes con nuestras palabras. Entonces, la pregunta es para nosotros en esta mañana, ¿el temor del Señor es una bendición? Pregunto, ¿el temor del Señor es una bendición para el creyente o una responsabilidad?
Porque el libro cita, el autor A. Welch dice, si el temor del Señor es una bendición, entonces, ¿qué ocurriría con las peleas matrimoniales? Si el temor del Señor es una bendición, ¿qué ocurriría entonces con nuestras peleas matrimoniales o nuestras peleas con los que nos rodean? ¿Qué pasaría si sería una bendición con nuestros hijos y nuestra interacción con ellos? Si observamos el crecer en el temor al Señor como una bendición, ¿o estaríamos procurando por tenerles a ellos en el centro y no al Señor? Fíjense cómo el temor del Señor aborda todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Y lo último, cierro con esto para terminar. Lo primero es el temor del Señor es precioso y me empuja a querer conocerle más. Y lo segundo, el temor del Señor y las preguntas de Dios hacia mí. El temor del Señor y las preguntas de Dios hacia mí. Vamos a mirar Job 28, 28. Job 28, 28. Recuerden, la idea es, debemos crecer en el temor al Señor y esto se establece como una rutina diaria. Esto es algo que debemos crecer cada día en el temor del Señor. ¿Sí? Job 28, 28. Alguien que lo lea, por favor. He aquí el temor del Señor es sabiduría, de apartar del mal y de riquezas. Léelo de vuelta, por favor. Y dijo el temor del Señor es sabiduría, de apartarse del mal y de riquezas. Muy bien. Job, claramente un hombre que experimentó sufrimiento en su vida, puede ahora llegar a decir lo que acabamos de leer. El temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es ser una persona inteligente. Ahora, si vos querés saber cuánto una persona teme al Señor, tomá nota de su reacción cuando le quitan alguna cosa buena. Cuando le quitan algo bueno, cuando le quitan algo, cuando se le saca algo a la persona, ahí fíjate si teme al Señor o no. Porque es fácil temer al Señor cuando las cosas van bien, ¿verdad? Es fácil. Es fácil ser creyente cuando todo va como a mí me gusta. Ya te doy gloria. Pero cuando las cosas se ponen difíciles en el andar de este cielo, ahí es donde tenemos que ver nuestra reacción cuando se nos quita lo que realmente para nosotros es valioso. Y fíjense, ¿no? A Job se le quitó todo. Es más, el diablo seguía punzando a Dios y decirle, quítale el trabajo. Job es un hombre que ama el trabajo. Sacale el trabajo. Próbalo, dice Dios. Le sacó el trabajo. Para Job la billetera no era un problema. Viene el enemigo y le dice, probá, quítale los hijos. Vas a ver cómo, ¿quién no te quitan un hijo y perder un hijo? Job fue probado en ese asunto. Pero tocale la salud, vas a ver, es lo más que una persona puede querer tener. ¿No? Yo me acuerdo a mi querido suegro que está con el Señor. Ahora, todos los años le preguntábamos, papá, ¿qué querés que te regalemos para tu cumpleaños? Y él decía siempre, que el Señor me dé salud para seguir sirviendo, que el Señor me dé salud. Pero no te puedo regalar eso. Cualquier persona anhela tener salud. ¿Por qué? Porque puede hacer cosas con la salud. Podemos hacer todo. Si estamos enfermos no podemos hacer nada. Job fue probado en eso. Su salud, sus bienes, su familia, fue probado en todo. Y Job capítulo 2 dice, y en esto Job no pecó con sus labios. Obviamente que en el proceso de seguir creciendo en el temor al Señor Job, fue probado en diferentes áreas y empezaron a salir reacciones del corazón de Job, en lo cual el Señor le mostró que él tenía que cambiar, que él tenía que madurar, él tenía que seguir creciendo. Pero fíjate eso, ¿no? Eso creo que es un principio súper práctico antes de que terminemos con esto. Si realmente querés saber cuánto tenés temor al Señor, fíjate en las cosas que se te quitan y cómo reaccionás cuando se te quita algo.
Si se te quita algo que tanto querés en tu corazón y anhelás en tu corazón, cuando te es quitado de repente o por alguna razón, si tu reacción no es temerosa al Señor, porque acuérdense cómo respondió Job. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo reaccionó Job? Bien. Al principio reaccionó bien. Después, cuando vinieron sus amigos y le empezaron a decir cosas, creo que nadie podría aguantar lo que Job tuvo que aguantarse, ¿no? Pero quiero terminar con esto. Los últimos 4 capítulos de Job son el discurso de Dios. Fíjense que Dios dejó hablar a todos, ¿no? Hablaron los amigos de Job, los 4 amigos de Job hablaron. El último, Eliú, fue el que mejor habló, el que defendió a Dios, por así decirlo. Los otros, cero teología. Pero Dios dedica 4 capítulos en el libro de Job para hacerle preguntas a Job. Para que Job crezca más en el conocimiento de la grandeza de Dios. Si uno está luchando con el enojo, escucha esto, si uno está luchando con enojo por la injusticia, o sufriendo, o está desanimado, o está ansioso, tienes que leer los 4 últimos capítulos de Job por un mes. Un mes. Los 4 últimos capítulos de Job. Si estás enojado, sufriendo, desanimado, ansioso, por un mes. Y vas a ver el tratamiento de Dios para lidiar con este asunto. ¿Por qué? Vamos a mirarlo rápido. Job 38:12. Job 38:12. Las preguntas de Dios te hacen crecer en el temor al Señor. Cuando tú vienes y te preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en mi vida esto? ¿Por qué justo en este momento en el cual yo estoy, esto está pasándome a mí? No merezco. Y Job hizo todas esas preguntas. Él evaluó todas las situaciones. Mirá, maldigo el día que nací. ¿Por qué me pasó esto? Si la vida es tan amarga, ¿para qué seguir viviendo? Todas estas preguntas son preguntas que vos y yo, en momentos de la vida, en algún momento nos hacemos estas preguntas. Llegamos a dudar muchas veces del carácter de Dios. Y Job dice, bueno, los esperé a todos, ahora voy a hablar yo, dice Dios. Tremendo. Cuando llegás a capítulo 38, es más, es como que ahí en capítulo 38 Dios le dice a Job, Job, ¿querés pelear? Bueno, dale, mano a mano. Sacate la remera y vamos a pelear, Job. Preguntame todas las que quieras, yo te voy a hacer una pregunta. Si vos me respondés esta, seguimos adelante. ¿Qué dice Job 38:12? Alguien que lo lea, por favor. ¿Has mandado tú a la mañana a que salga? ¿O le has hecho conocer el alba su lugar? Una de las preguntas. ¿Qué está hablando Dios? Le está haciendo preguntar, ¿tenés vos poder o autoridad sobre este día para decirle que el día salga o termine? No. 38:17. Otra pregunta. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Tenés vos, Job, potestad sobre el destino de la vida? Preguntas. ¿Tenés tú potestad sobre el destino que te toca vivir? Job 38:35. 38:35. ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? Dios le está preguntando a Job, Job, ¿tenés potestad sobre las cosas creadas? ¿Sobre la tormenta, los rayos? Podemos seguir así porque si ustedes miran los 4 capítulos son todas preguntas de parte de Dios. Pero ¿cuál es el efecto que está buscando Dios en Job? Dios está buscando algo. Dios no está buscando humillarlo a Job y decirle, ¿viste que no sabes nada? ¿Viste que vos pensás que vos sabías de mí pero no sabes nada? Dios no está buscando eso. Hermanos, Dios no busca dejarnos regalados. Dios no está buscando eso. Dios está buscando que nosotros nos demos cuenta que necesitamos crecer. Eso es lo que está buscando Dios.
Cuando Dios nos confronta con la palabra, Dios no está buscando humillarnos y decir, viste, no saben nada. Lo que Dios busca es llevarnos a la motivación del corazón de decir en capítulo 42, miren lo que buscó Dios. En 4 capítulos Dios buscó esto con 1000 preguntas. Dice, si yo te hago 1000 preguntas, Job, vos no me vas a responder ni una. Ni una pudo responder. ¿Qué dice Job en 42, versículo 6? Termino con esto. 42, 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Tal humildad y arrepentimiento son señales de que estamos aprendiendo el temor del Señor. Cuando vos pasás por una circunstancia difícil en la vida, un sufrimiento, determinada situación que te ha pasado, inconveniencia en tu vida, lo que el Señor busca no es humillarte. Lo que el Señor busca es que tú crezcas en humildad y en arrepentimiento y crezcas más en su temor al Señor, crezcas más en temer al Señor, crezcas más en entender el carácter santo, bueno, justo de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso yo quiero darte un ejercicio para que tú puedas hacer, que tú puedas tomar una hoja en blanco y tratar de recordar una situación en tu vida la cual reconozcas que Dios es Dios, que Él no ha cambiado y que tú te vas a someter a su voluntad. Una hoja en blanco y escribe alguna situación que te está aconteciendo o algún problema que estás atravesando y reconocer que Dios es Dios y que tú te vas a someter a su voluntad. Vas a hacer lo que Dios quiere que hagas en este momento en el cual tú estás atravesando. Y eso tiene que ver con el temor al Señor, porque es obediencia. El temor del Señor es obedecerle, no apartarse del Señor. Y cómo esta verdad te va a ayudar a no ser manipulado por el miedo a lo que otros dirán. Quizás tú estás pasando por un problema, una circunstancia X, tienes que tomar decisiones. Como esta hoja en blanco te dice, Dios es Dios, y voy a hacer lo que Dios dice en este libro, no importando lo que otros piensen de mí, no importando el costo, voy a crecer en la humildad y en el temor al Señor. La clave para aprender el temor del Señor, ¿saben cuál es? Permanecer en la Escritura. Si permanecéis en este libro, tenemos vida eterna. Si permanecemos en este libro, seremos más como el Señor y podremos tomar buenas decisiones. Oramos. Señor, te pedimos que tu palabra pueda hablar a nuestro corazón y oramos una vez más que nos hagas crecer en el temor y en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Oramos en el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor le bendiga. Tenemos el tiempo del desayuno y luego un ratito